3, 2, 1, Labras, el podcast sobre... palabras. Pam, 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 pam. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y hoy estoy muy, muy contento porque me reencuentro con Koba, que... Koba, Covadonga, ¿quién eres? Soy Coba, soy profe de español y jugona, muy jugona. Bueno, ahora entendéis por qué nos llevamos tan bien, Koba y yo. Y precisamente, bueno, ahora hablaremos un poquito más de ti, por favor, que has hecho aquí un Ujú, mega resumen, pero la verdad es que tienes, tienes un trabajo muy interesante, una especialidad genial. ujú, Y hoy venimos a hablar de la palabra juego, ¿no? sí. ¿Por qué? Bueno, me encantan los juegos. Llevo jugando desde pequeña, obviamente, porque de niños jugamos mucho, pero de hecho juego más desde que tengo como unos 18 años. Se han convertido los juegos en una parte muy, muy importante de mi vida. Y ahora además los uso en mis clases. Estoy incorporando el uso de juegos de mesa para enseñar español, practicar español y ganar confianza, mejorar la fluidez, todo eso. ¿Qué me vas a preguntar más? Ahora, hombre, por supuesto, iremos ahora a juegos concretos, Sí. a igual incluso hablar de tu hermano, me parece, ¿no? Que me Mm, parece que ujú. también tiene mucha relación con el tema de los juegos Sí. en tu vida. Pero también quería ir primero al origen Ujú, etimológico, y ujú. no sé si se ha escuchado a mi perrita ahora ladrando, pero bueno, luego la enseño igual. El Ujú, caso es que la palabra juego he visto que viene de iocus, que por lo ujú, visto significa broma o diversión, ¿no? Y ujú, el verbo jugar, pues me ha gustado mucho, que viene a ser hacer algo por espíritu de alegría y con el fin de entretenerse ujú, o divertirse, ¿no? Que alguien ujú, podrá pensar que qué tiene que ver eso con clase, pero yo creo que tiene bastante, ¿no? ujú. Sí, la verdad que sí, porque si no te diviertes, no disfrutas lo que haces, al final pues desistes, pierdes la motivación y por otro lado, cuando haces algo divirtiéndote, pasándolo bien, generas recuerdos, emociones positivas y eso va a ayudar a que te acuerdes mejor de todo lo que pasó. Seguro que muchos, eso, recordamos momentos de nuestra infancia en los que jugábamos con mucho cariño, con la familia, con amigos. Es importantísimo ese factor emocional que mencionas, ¿no? Porque a veces Ujú, pensamos que los juegos son como un extra o, bueno, ya ha ujú, terminado lo que íbamos a hacer hoy en clase, entonces vamos a jugar. No. En ujú, cambio, cuando recordamos en nuestras vidas los momentos que más nos han marcado, esos ujú, aprendizajes, suelen ir ujú, unidos, no necesariamente a un juego, pero sí a algún aspecto emocional, ¿no? A una ujú, conexión. Y ujú, eso es algo que se consigue muchísimo con los juegos, ¿no? ujú, A ver si nos puedes dar algún ejemplo de, por ejemplo, algún juego que utilices muchísimo en clase y con el que se vea ujú. claro esto. Vale, a ver, me gustan mucho juegos que son cooperativos. Entonces, juegos en los que todos los jugadores tienen que ayudarse unos a otros, planificar estrategias y luego al final ver qué pasa con la suerte, ¿no? Que es un factor también que influye en muchos juegos. Entonces, pues estrategias, planes, es algo que hacemos en el día a día, realmente. O sea, si tú estás con tus amigos y quieres planificar qué hacer el fin de semana y cada uno tiene sus intereses y sus objetivos, tenéis que llegar a un acuerdo, ¿no? Pues ese tipo de conversaciones, por ejemplo, se tienen durante el juego. Cuando aprendes un idioma, pues las practicas durante el juego, cuando sales al mundo real, tienes la oportunidad de usarlas, ¿no? Por ejemplo. Es Ujú, verdad. Al final, lo que dices, la vida es una negociación constante y los ujú, juegos, pues, son una versión reducida de eso. Y ujú. sobre O todo una simulación. Ujú, exacto, los ujú, colaborativos en los que tienes que negociar todo el tiempo y qué tal ujú. si hacemos esto. Pero me gustaría saber alguno concreto que tú Ah, suelas vale, sí, el utilizar. nombre. Sí, este que uso más se llama La Isla Prohibida. Entonces, la temática es que los jugadores son unos aventureros que han llegado a una isla en la que se esconden cuatro tesoros. Cuatro tesoros que además, si los reúnes todos, puedes controlar los cuatro elementos, ¿no? El fuego, el aire, la tierra y, ¿cómo le falta? Fuego, aire, tierra El y agua, subjuntivo, ¿no? sí. Ah, no. ¿Eh? No, el subjuntivo, digo, creo que era el Sí, cuarto los elemento. elementos, sí. Sí. Y entonces, bueno, cada uno tiene su habilidad y tal, pero lo que pasa es que en el momento en que alguien pisa esa isla, empieza a hundirse, Mm, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes que reunir un número de cartas, cada turno va recibiendo cartas nuevas
Y mientras tanto, tienes que asegurarte de que la isla no se hunde, porque si se hunden los lugares donde están los tesoros, pierdes. Tienes que cooperar, ¿no? Para intercambiar tarjetas, las cartas que necesitas para recuperar el tesoro y ir salvando los lugares de la isla que se van hundiendo y así vas aguantando, 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 el nivel del agua va subiendo, va subiendo, va subiendo, hay mucha tensión y cuando finalmente reúnes todos los tesoros y los reúnes, pues tienes que ir hacia el helipuerto y despegar en tu helicóptero. ¿Este juego tiene versión física y digital o Se cómo puede se jugar puede...? online también en línea, sí. Hay plataformas en Vale. las que se puede jugar en línea. Ujú. Y mi curiosidad aquí es qué destrezas, intuyo, pero qué Ujú. destrezas se trabajan mientras estás jugando como estudiante. Vale, en este juego, por ejemplo, es sobre todo la expresión oral, ¿no? La interacción. Como estudiante, primero de todo, de hecho, tienes que entender las reglas. Entonces también la comprensión o lectora o auditiva, ¿no? Porque, Ujú, bueno, yo explico las reglas, las explico también de forma interactiva, ¿no? Entonces no se las explico como se las explicaría a mi amigo, ¿no? Pero introduzco poco a poco el vocabulario importante, ¿no? Por ejemplo, los personajes. Pues hay un submarinista, hay un explorador, hay un piloto, hay un mensajero. Pues primero, por ejemplo, relacionamos los nombres con un símbolo y después de entender, por ejemplo, las acciones que puedes hacer en el juego, les propongo decidir o averiguar cuál puede ser la habilidad especial de cada personaje según su papel y las acciones que son posibles, ¿no? Entonces ujú. el estudiante va razonando también un poco las reglas del juego para que a la hora de jugar, pues todo vaya bien, ¿no? Que pueda hacerlo bien. Entonces, la parte esta de la comprensión auditiva también es muy interesante porque ya no es solo comprender para responder unas preguntas, ¿no? Es comprender las reglas del juego para luego poder jugar. Claro. ¿Se va a quedar con todas las reglas a la primera vez? No, o sea, es muy difícil, porque si no estás muy acostumbrado a jugar, pues tal vez no, hay cosas que no al principio no entiendes del todo, o porque te lo han explicado en español y tal vez tu poder de retención de palabras y de instrucciones en español no está tan desarrollado, que es algo que se mejora también. Entonces, no pasa nada. Yo siempre estoy dispuesta, ¿no? A repasar las reglas, a responder preguntas y de hecho es también muy buen ejercicio. Durante el Claro. juego, preguntar como, uy, ¿cómo podía yo entregarte esta carta, por ejemplo? ¿No? Pues haces preguntas sobre las normas, que es otra cosa que puedes transferir a tu vida real, ¿no? ¿Cuántas veces vas al médico, por ejemplo? Me pasa a mí, incluso en español. Voy al médico, el médico me dice, tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Puedes repetirme, por favor, lo que me dijiste del tratamiento? Entonces, se practica eso, ¿no? La interacción en ese caso, resolver dudas, lo que te decía antes, la negociación, ¿no? De las estrategias que son mejores. Y luego yo también utilizo los juegos, pero los modifico también. Por Mm, ejemplo, la primera partida, pues tal vez sí, simplemente jugamos y resolvemos las dudas que pueda haber sobre cómo se juega, vemos las diferentes situaciones a las que nos podemos enfrentar en el juego. Normalmente perdemos, la primera partida la perdemos porque no es Claro, tan porque son fácil. colaborativas, así que bueno, Claro, ganáis o perdéis todos. en los juegos cooperativos si ganas, no es tan bueno el juego, porque realmente necesitas un reto, ¿no? Un desafío. Entonces, la segunda partida, por ejemplo, lo que hago es fingir que nuestros sistemas de comunicación fallan. Entonces, cuando es Bueno. nuestro turno, no podemos hablar. Cuando termina nuestro turno, ups, podemos comunicarnos otra vez. Tienes que contarme qué hiciste. Entonces ahí practicamos, por ejemplo, la narración en el pasado, ¿vale? Qué bueno. Me encanta Y esa idea, me la apunto, la verdad, porque para las partidas de rol, para los juegos de rol, sí, me parece que encaja perfectamente también. sí, a ver, por ejemplo, ya te he dicho alguna vez, ¿no? Que yo a rol no he jugado, no sé si sería lo mío, pero sí me gusta en este tipo de juegos rolear un poco, ¿no? Como hacerme un poco Ujú. la dramática también y, y eso, pues, Al final, por lo utilizar que expresiones, describes, en las que son sí. un grupo de personas que tienen que resolver unas situaciones, cierto Ujú. componente de rol Sí, sí, entiendo, sí. entiendo que hay, porque Siempre estás es más tomando divertido decisiones y... cuando te metes en el papel, obviamente.
Entonces, y luego la última partida que jugamos, nos comunicamos otra vez y utilizamos expresiones, ¿no? Eso para eh, hacer sugerencias, no rechazar también sugerencias o proponer alternativas. Y me gusta también como tareas, ¿no? Para preparar este tipo de partidas o de clases. Actividades también interactivas, tipo escape room, entonces tengo algunos ejercicios también diseñados en los que antes de clase repasan o aprenden sobre el uso de los pasados, el uso de estas expresiones, todo eso, también siempre incorporando el juego. Tengo la cabeza como dando vueltas a mil revoluciones con lo que estás contando, Coba. Mira, hay una cosa Sí. que me gusta de lo que estás diciendo, de cómo primero repasáis mucho las Ujú, instrucciones, veis el ujú, vocabulario que aparece, las ujú, acciones que se puede. Que creo que una objeción que tiene mucha gente con los juegos es qué transferencia tiene eso luego a la vida, ¿no? Porque, claro, ujú, yo estoy sobreviviendo en una isla, yo nunca voy a estar en esa ujú, situación, ya, vale, pero ten en cuenta que tú para dominar un idioma y para ujú, absorber vocabulario vas a tener que repetir un montón de veces, ¿no? ujú, Lo clásico que se suele hacer son ejercicios rellena huecos ujú, de Pepito viajó a las Seychelles la semana ujú. pasada. Bueno, tú tampoco vas a ir a las Seychelles. En cambio, Claro. aquí en un juego tú vas a estar repitiendo en diferentes contextos Ujú. un vocabulario, Sí, unas unas expresiones. estructuras. Ujú. Te ves Sí. obligado a utilizarlas, utilizarlas, utilizarlas. Y eso Ujú. es una forma Sí. diferente, ¿no? De Ujú. trabajar la repetición. Exacto. Y a veces también lo pienso y digo, es verdad, estamos hablando de una isla que se hunde, se inunda, pero, por ejemplo, utilizo el tema, aparte del juego, extiendo el tema a otras conversaciones. Por ejemplo, pues al final somos aventureros. Pues le pregunto a mis estudiantes, ¿tú qué aventuras has tenido? ¿No? ¿Eres una persona aventurera? No. Hablamos, por ejemplo, en la isla hay diferentes lugares. Hay cuevas, hay palacios, hay bosques, hay cavernas, hay, no sé, muchos pantanos. Pues le pregunto, ¿has estado en estos sitios? Y un día estaba hablando con un estudiante sobre eso y me estaba contando de Filipinas, un viaje que hizo a Filipinas y unas cuevas que visitó. Y esas cuevas se inundan. Y entonces fue como, mira, yo no sé si tú conocías esta palabra antes de empezar el juego, pero acabas de usarla en una situación externa al juego, por ejemplo. Wow, También en esa época ocurrió la Dana en claro. Valencia, pues también hablamos de inundaciones y hablando de ese tema, ella no dudó en ningún momento en esa palabra, no fue como, ay, ¿cómo se dice? No, porque habíamos estado usándola en el juego cada ronda se inunda en un montón de lugares, pues esa palabra al final se le fue quedando y ahora Claro, ya tiene forma todo el parte de su sentido. vocabulario. Y Ujú, es increíble lo fácil que es unir muchos juegos a diferentes situaciones, a ujú, diferentes contextos. Mira, yo hay uno, tengo aquí preparados varios, pero bueno, hay uno que suelo utilizar mucho, que seguro que conoces, que ujú. es el Black Sí, Stories. Para los que estéis sí. escuchando, lo estoy enseñando aquí, es una cajita. Lo utilizo un montón y además es que se puede utilizar para trabajar un montón de cosas, ¿no? Ujú, Por ujú, ejemplo, desde la gramática, tú puedes empezar con preguntas en presente, ujú, pero puedes trabajar los pasados, o sea, pregúntame, hazme preguntas, pero en pasado, ¿no? ujú. ¿Qué le pasó a esta persona? Sí. Estaba dormida. Puedes Ujú, trabajar el subjuntivo, trabajando la ujú, especulación. Es posible que, no que sé, ujú, tengo estudiantes que estarán escuchando y dirán, sí, y todavía no sé la respuesta del último, de la última ujú. tarjeta. Sí, sí, sí. Las posibilidades de los juegos, la verdad es que son Ujú. infinitas. Sí, y además de Oye, esos de Black Stories, perdona, hay otras versiones como más para niños, por si a alguien, por ejemplo, el tema de asesinatos y cosas así tan mórbidas no le gusta. Hay varias versiones, hay versiones de historia, hay versiones más de fantasía, creo, hay varias sí, más de versiones. Ujú, detectives, más de ciencia ujú, ficción, exacto, ¿no? sí, Igual que nosotros en clase podemos adaptar cualquier ujú, juego, bueno, sí, siempre vamos a encontrar mil ujú, variantes. Ahora, Koba, yo sé que hace muchísimo tiempo hablamos de juegos y de cómo empezaste tú a jugar. ujú. Me suena que empezaste a los 18 y no Sí, antes por algún motivo concreto, ¿no? ¿Por qué no empezaste a jugar antes? sí, no sé, a ver, yo de pequeña, por ejemplo, recuerdo jugaba mucho al Misterio, Ujú. que es un juego tipo el Cluedo, pero con personajes tipo Drácula, Frankenstein, la momia, y es un juego de deducción. Ese era de mi hermano, ese era un juego de cuando mi hermano era pequeño. Mi hermano tiene 13 años más que yo. Entonces, cuando yo era pequeña, mi hermano no jugaba mucho conmigo, porque él ya era adolescente, jugaba con sus amigos, pero a mí no me invitaba, obviamente. Y jugaba mucho rol, pero también jugaba a juegos de mesa.
Eh, Luego sí jugaba un poco a Monopoly, por ejemplo, con mis amigos, pero eso, en casa la verdad que no jugábamos mucho más que parchís o juegos de cartas. Pero creo que fue, sí, en mi cumpleaños, cuando cumplí 18 me regaló un juego que se llama Aventureros al Tren o Me Ticket suena to mucho. Ride. Sí, es de los, sí, de los, lo que se llama juegos modernos, tipo Catán, Carcassonne, son de los más conocidos, ¿no? ¿Te has atrevido, por cierto, a jugar al Catán en clase? No, no soy muy fan del Catán, pero se podría, sería interesante también porque tiene una parte de negociación también, o el vocabulario puede ser muy interesante, ¿no? Los Ujú. materiales y todo eso. Pero bueno, entonces a partir de ahí ya empezó a jugar más conmigo y a explicarme juegos que él jugaba y tal. Y empecé a jugar con él y con sus amigos también, mucho, porque a mis amigos de aquella época pues no les interesaba. Y luego me fui a vivir a Estados Unidos. Y al principio pues no tenía juegos, pero luego empecé a comprar algunos juegos y Ujú. en reuniones y tal, pues los sacaba. Y poco a poco fui como creando una comunidad allí de En amigos, reuniones, de ¿eh? gente que jugábamos todos los fines de semana. Ujú. Sí. Buenísimo. Y la verdad que era pues lo mejor de la semana, ¿no? Porque pasas toda la semana trabajando, estudiando y esperas como ese momento, ¿no? De reunirte, de pasarlo bien. Y Mm. entonces, luego tú con las clases de español, ¿es algo que has incorporado desde el principio? ¿O tuviste un momento No. eureka? ¿Fue gradual? Sí, ha sido poco a poco. A ver, yo cuando daba clases en Estados Unidos, por ejemplo, pues claro, tenía mi programa de clases que tenía que dar, muchas veces creado por otra persona, tenía que ceñirme a eso, entonces no podía improvisar mucho más allá de eso. Pero sí que tenía grabado como el método comunicativo, ¿no? Tienes que enseñar y los estudiantes tienen que hacer cosas con la lengua, ¿no? No es aprender por aprender, es comunicarse, cumplir objetivos, ¿no? Y luego yo decía, pero estas actividades que pone el libro, esto no es comunicativo, ¿no? Ya. Y poco a poco, pues leyendo más sobre enseñanza de idiomas y luego viendo mi propia experiencia con los juegos, ¿no? Como muchas veces no tienes acceso a juegos en español, tienes que jugar juegos en inglés y lo haces, ¿no? Te lees las reglas, las cartas, aprendes muchísimo vocabulario. Si juegas con hispanohablantes, pues tal vez no dices, por ejemplo, para, yo qué sé, para Machine Gun, por ejemplo, ¿no? Si tienes que usar un arma en algún juego, pues mucha gente dice Machine Gun. Bueno, pues lo dices así, funciona en el contexto, ¿no? Pero el vocabulario lo aprendes. O sea, en otros Es contextos verdad. no aprenderías esa palabra, tal Sí, vez. en el día a día, Machine Gun No o, lo o usan Machine mucho, pero Gun bueno. no. La mayoría no lo usamos Pero mucho. bueno, nunca sabes. Y eso, veo mucha gente que a partir de los juegos tiene muy buen vocabulario en inglés, por ejemplo. Lo que pasa es que no lo usa en otros contextos, pero aprendes un montón, ¿no? Entonces, pues poco a poco fui incorporando juegos. Cosas más básicas, tal vez como simplemente recorrer un tablero y respondiendo preguntas, o tipo el hundir la flota, ¿no? En el que disparas a verbos o haces preguntas con diferentes verbos, expresiones. Entonces, eso Y una sí lo he pregunta, incorporado ¿los, más. los juegos que utilizas en clase los tienes clasificados por nivel del estudiante o Ujú. adaptas la forma en la que juegas esos juegos para... Claro, depende del juego. Hay juegos que son sencillos. Tengo, por ejemplo, aquí también me traje cosas. Este, por ejemplo, Sospechosos Vale. Inusuales se llama. Está muy bien porque a partir de él, por ejemplo, puedes trabajar la descripción física. Entonces, es algo que Mm, puedes hacer con un nivel básico, ¿no? vale. Entonces, en este juego lo que tienes es que este cooperativo también hay una tabla con diferentes personajes, ¿no? Y una persona, que suelo ser yo, la que da las pistas, sabe quién es el culpable de, de un crimen. Me pasa que es una situación un poco extraña, porque yo sé quién es el culpable, pero por algún motivo no sé cómo es físicamente.
Vete tú a Vale. saber qué ha pasado ahí. Pero lo que yo sé es sus hábitos, sus gustos, ese tipo de cosas. Entonces, en cada turno yo puedo dar pistas sobre eso, ¿no? Entonces puede ser cosas como, tengo aquí algunas cartas, como tiene muchos pares de zapatos. Y entonces los otros jugadores tienen que decidir de esas personas quién tiene pinta de tener muchos zapatos y quién no. Es un juego que juega mucho con los estereotipos, los prejuicios. Es un poco a veces incómodo de jugar, pero, Bueno, pero eso es divertidísimo. pero es Eso en un divertido ambiente de también. confianza está muy Sí, bien. sí, sí. Hay una carta que es racista. Yo cada vez que sale esa carta sudo. O sea, porque... Y entonces las tengo divididas las cartas en niveles. A ver, le gusta hacer deporte, es una persona puntual, yo qué sé, canta en la ducha. Pues es algo que puede entender un estudiante de un nivel A1, A2. Guau. Pero Me luego hay gusta, me otras que gusta mucho pueden la ser idea de este juego. Sospechosos inhabituales, has dicho, ¿no? inusuales. Ah, Pero inusuales. creo que hay otra versión que es inhabituales también. Lo he visto por Sí. ahí. Igual me he Ujú. inventado la palabra, ¿eh? No lo sé. Sé que no ha salido en el podcast por ahora. Sí. De acuerdo. Y oye, una pregunta, ya para ir cerrando. ¿Qué le dirías a todos esos estudiantes que piensan que los juegos o son algo infantil o que no es algo importante o que, mira, yo soy una persona muy seria, yo trabajo en un banco y no veo que eso me vaya a ayudar? Ya. A ver, yo les diría que hay muchos tipos de juegos. No pueden cerrarse a pensar en los juegos que jugaban en la infancia. Hay muchos juegos que son para mayores de 14 años, de los juegos modernos. Entonces, son una oportunidad para estar inmerso en el idioma. Si no tienes la oportunidad de viajar o si no tienes personas con las que interactuar, los juegos te permiten vivir situaciones diferentes, ¿no? Los juegos no solo te permiten aprender el idioma, te permiten practicar o ejercitar la mente, ¿no? Hay juegos de deducción en los que tienes que Ujú. conectar ideas, ¿no? Sacar conclusiones, o hay juegos que son más de gestión, entonces tienes que planificar a corto y largo plazo qué vas a hacer, ¿no? Eh, y hay juegos que son muy interactivos, ¿no? Entonces te permiten, como hablábamos, ¿no? Pues planificar, hacer estrategias y lo que decíamos, de las emociones que vives durante un juego son algo que te va a generar recuerdos muy positivos, ¿no? Entonces, el valor que tiene lo que vas a aprender es mucho mayor. Por ejemplo, en términos ya más de adquisición de lenguas, pues lo que hablábamos de la repetición. Está claro que para aprender vocabulario, por ejemplo, tienes que estar expuesto, ¿no? Tienes que leer la palabra, escuchar la palabra. Las listas no te van a ayudar, porque lo que más ayuda es entender la palabra en un contexto específico, ¿no? En el que tú Claro. has tenido que realmente entender el significado de la palabra para entender el mensaje general, o tal vez en un contexto en el que tú tenías que expresar una idea y en ese momento no la tenías y te ayudaron y la aprendiste en ese momento de un poco de frustración, tal vez. Eh, y aún así, tal vez necesitas como 10 experiencias con esa palabra para que realmente en algún momento haga como Es clic verdad que y se quede ahí. necesitamos muchísimos impactos para Ujú, afianzar exacto. ese conocimiento. Entonces, el juego puede agilizar un poco eso, porque como hablábamos, pues hay repetición y cada situación en la que tienes que usar esa palabra es una oportunidad para que se quede ahí la Y son palabra. repeticiones divertidas, además, que Ujú, es importante eso. sí. Y hay una pregunta que se me había olvidado hacerte, Coba, que es que imagínate si eres tú la que termina en una isla que... No una que se está hundiendo, ¿eh? Una isla normal, pero que estás tú con tus estudiantes y solo pudieras tener un juego, ¿cuál te llevarías? ¿Cuál Uy. sería el juego que dices, este es el que voy a utilizar para clase? Hmm. A ver, tendría que ser un juego para pasarlo bien. Yo, igual en mis sesiones de juego, los juegos a los que me gusta jugar son un poco más serios a veces, ¿no? Pero en esa situación, si somos muchos, además, los que estamos en la isla, eh, Twister. hay uno que se llama Time's Up. No lo conozco. Hay varias versiones, ¿no lo conoces? Lo jugábamos mucho antes y la verdad que son
son sesiones muy divertidas. Y para aprender idiomas también va bien y aprovecho y lo explico aquí. Hay diferentes versiones, se puede incluso crear una versión propia, pero escribes o coges las tarjetas con puede ser personajes o puede ser palabras, ¿vale? Hay un montón de cartas. En la primera ronda se cogen las cartas uno a uno. Una persona tiene que explicar el concepto o la persona y los otros de su equipo adivinar, ¿no? Cada carta adivinada correctamente cuenta como un punto para la Ujú. ronda, para ese equipo. Una vez que se han usado todas las cartas, que todos han tenido la oportunidad de adivinarlas, se juega una segunda ronda. En la segunda ronda, el que da pistas solo puede utilizar una palabra para conectar con el concepto, el personaje de la carta, que son cartas ya conocidas, ya todas pasaron por la primera ronda. En la tercera ronda, mímica. Tienes que hacer mímica, Vale. gestos, con las mismas palabras, todos saben cuáles son, más o menos tienen que recordar, y las palabras acertadas cuentan como puntos. Ese es muy divertido. Suena muy bien y variado además, ¿no? Para una isla desierta o para una clase de español van muy bien. Me imagino que os llegan a rescatar y esperad, que es que vamos todavía por la segunda ronda. Sí. Buenísimo. Pues mira, vamos a ir ya para cerrar. En un momento nos dirás un poquito dónde pueden encontrarte y no Ujú, solo eso, sino qué pueden encontrar, ujú, porque creo que ujú, tienes algo súper interesante para ujú, cualquier estudiante, a quien les ujú, interesen los juegos. Pero ujú. antes tenemos que irnos a la pregunta a bocajarro, Ay, porque la de la isla no era la pregunta a bocajarro, ¿eh? ya, pues parecía. Era maldad mía. ¿Estás preparada? Venga. En la mitología hay muchas Ujú. maldiciones, como la de Sísifo, a quien Zeus condenó a empujar una enorme roca cuesta arriba por una colina en el Tártaro. Cada vez que estaba a punto de llegar a la cima, la piedra rodaba de nuevo hacia abajo, obligándolo a repetir la tarea por toda la eternidad. ¿Cuál sería tu peor castigo como profe y por Como qué? profe. ¿Como profe y cómo? No, ¿y por qué? Ay, ¿por qué? Ah, vale. Como profe, mi peor castigo como profe, yo creo que sería que me obligaran a dar clases con ejercicios de rellenar huecos. Creo que sería una tortura para mí pasar toda la clase porque realmente es eso, no veo la conexión que puede haber entre ese tipo de actividades y lo que usas en la vida real, ¿no? Como que ¿en qué momento, en qué situación en tu vida alguien te da una frase y tú tienes que rellenar un hueco? Nunca, ¿no? Entonces, yo creo que sería esa. Y es muy difícil activar esa parte de emoción que decíamos, de Sí, alegría, de exacto. diversión, que ojo, yo creo que pueden tener su papel en el aula, ¿no? Los Ujú. ejercicios yo los utilizo a veces para ciertas cosas, Sí, a ver, pero pero siempre hay que si hay una pintarlos de otra conexión con cosa. una temática o algo, pero no sé, una frase en la que de repente me hablas de Juan y después me hablas de Pepito, sin un contexto, no, no siempre hay una única respuesta posible, tampoco, no sé. No, y te entiendo perfectamente. Ujú, Imaginaba que ibas a responder algo así, porque creo que cuando has visto, has utilizado otras formas de trabajar las emociones, de jugar con ujú, tus estudiantes, cuando ves los resultados, cuando ves lo que pasa en ujú, el aula, a mí se me haría imposible también volver a hacerlo de una forma tradicional, ¿no? Con el ujú, programa de otros y con métodos que ujú, no tienen nada que ver con ujú, nosotros. ujú. Bueno, pues, ¿dónde poder encontrarte y qué es lo que tienes preparado para las personas que te encuentren? Vale, bueno, tengo mi página web que creo que es l-lúdico.com, pero lo pones luego en No, la descripción bien, pondremos ¿verdad? el enlace, no te preocupes. En Instagram también, llúdico. Y lo que he preparado para las personas que quieran o que ya estén interesadas en juegos y que les interese esta idea, o personas que quieran probar una nueva forma de poner a prueba lo que ya saben. Por ejemplo, las personas que juegan con Duolingo, por ejemplo, ¿no? Aprenden, saben vocabulario, pero tal vez luego no tienen la oportunidad de interactuar con otros o quieren un reto diferente. Personas que quieran mejorar la fluidez o personas que quieran incorporar el español a su vida, ¿no? Haciendo algo diferente si no tienen eso, la oportunidad de viajar o de interactuar con hispanohablantes. He preparado un juego que presenta diferentes retos con el objetivo de encontrar al maestro de los juegos.
En estos retos van a descubrir diferentes formas en las que los juegos les pueden ayudar a ganar confianza, expresarse en español, mejorar su fluidez, su comprensión auditiva, lectora, interactuar con otros y incorporarlos a su vida. Y si quieren, pues descubrirán también más sobre cómo trabajar conmigo. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Koba. Pero A no ti. nos despedimos todavía. Cerramos el episodio, pero me Ujú, parece que tenemos otra cosita que me ibas a contar fuera ujú. de episodio Sí, sí, y sí. que si quieres descubrirla, tendrás que suscribirte a borjaprofe.com. Pero Ujú, después de haber pasado por la web de Koba para acceder a ese juego y a ese reto. Así ujú, que ujú. muchísimas gracias, Koba. A ti, muchas, muchas gracias. Nos vemos ahora. Venga. Chao.